Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias adelante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas. Y en esta linda mañana de viernes 13 de febrero del 2026, y con la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y con esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó un día al momento de morir en una cruz para liberarnos y pagar una deuda que era impagable por el hombre, pero lo pagó Él por amor y por obediencia a su Padre y a nosotros. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de la Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, Papá nos trae un gran mensaje. Hoy, Papá nos trae una reflexión, y más que una reflexión, es un consejo de vida, un consejo de a quién tenemos que orarle. Y por eso el título de esta mañana lo hemos titulado De rodillas me inclinaré y te oraré. Sí, amados hermanos, el lugar donde el hombre se quiebra y Dios lo levanta es en medio de la oración. Hay momentos en la vida donde las fuerzas no alcanzan, donde las palabras sobran y las respuestas faltan, donde el corazón se siente pequeño frente a las circunstancias que son demasiado grandes. Y es allí, precisamente allí, donde el Espíritu Santo nos susurra: vuelve al suelo, vuélvete a arrodillar. Hermano, la vida cristiana no se sostiene por talento, ni por experiencia, ni por posición ministerial. Se sostiene por comunión. Y la comunión verdadera siempre nos debe llevar a una postura de humildad. Daniel estaba en una posición de autoridad en Babilonia. Era respetado, era influyente, era sabio. Pero nada de eso lo hizo independiente de Dios. Cuando el decreto de muerte fue firmado, no convocó primero a una estrategia política, no buscaba alianzas humanas, no se dejó dominar por el pánico. Hizo lo que siempre hacía: se arrodillaba. En el texto nos dice que improvisó oraciones, dice que lo hacía como lo solía hacer antes. Amados hermanos, en medio de la crisis, en medio de la crisis que se vivía o que nosotros vivimos, no se creó su altar, solo se reveló que ya existía un altar. Y ese altar es el que nosotros tenemos que buscar. Nosotros no tenemos que estar creando nuevos altares en medio de la crisis. No, el altar que teníamos antes, ese altar donde lloramos por primera vez, ese altar es donde tenemos que volver a estar. Para poder explicar este devocional o traerte esta enseñanza, hay que tocar unos puntos. El primer punto es que la rodilla doblada es una declaración de lealtad al reino. Y esto lo sabía muy bien David. David vivía bajo un imperio pagano, pero su lealtad solo le pertenecía al Dios de Israel. Arrodillarse mientras
as- arrodillándose, mirando hacia Jerusalén. No era solo una costumbre, era una declaración espiritual que Daniel hacía. Y estaba diciendo que mi esperanza no está en el sistema, está en la promesa que Dios le había hecho. Y Dios no hace. Esa es la declaración que nosotros tenemos que clamar y decir cuando nos arrodillamos ante el Señor. Mi esperanza no está en el sistema, está en tu promesa. En 2 Corintios 6:38, cuando Salomón dedicó el templo al Señor, habló de orar hacia esta ciudad que Dios había escogido. Daniel entendía de que orar hacia Jerusalén era recordar el pacto, era recordar la promesa, era recordar la fidelidad divina del Señor con el hombre. Arrodillarse es recordarle a nuestra alma quién es el que gobierna realmente. Filipenses 2:10 declara para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla se doblará algún día. La diferencia es que el Hijo de Dios lo hace voluntariamente hoy, por ti y por mí, por amor, por reverencia y por dependencia. Cuando nosotros nos arrodillamos, hermanos, estamos diciendo, Señor, Señor, yo no negocio mi fidelidad. No importa quién firme decretos en la tierra, mi vida sigue bajo la autoridad tuya. Eso es lo que dice, eso es lo que nosotros decimos cuando nosotros nos arrodillamos. El segundo punto que quiero tocar es que la vida de rodillas se construye antes de la tormenta. Daniel no comenzó a orar cuando el peligro apareció. Él ya venía con el hábito formado de la oración, la disciplina espiritual que cultivó en tiempos de relativa estabilidad. Fue lo que lo sostuvo en medio del viento fuerte de la crisis. Así ocurre con nosotros y debe ocurrir con nosotros, hermanos. Y así ocurrió siempre en las Escrituras. Noé caminó con Dios antes del diluvio. Génesis 6:9. David aprendió a confiar en Dios antes de enfrentar a Goliat. 1 Samuel 17. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio en público. Mateo 4. Hermanos, realmente la intimidad precede toda autoridad. La profundidad precede a la firmeza. Muchos de nosotros queremos tener paz en medio de estar en un pozo de leones, pero no se ha cultivado el hábito de buscar a Dios en medio de la calma. La oración no es un botón de emergencia, mi queridos hermanos, es un oxígeno para el alma, hoy, mañana y siempre. Ha sido así. Y algo profundamente humano ocurre cuando oramos de rodillas, dejamos de fingir fortaleza. En esa postura no hay máscara, no hay aplausos, no hay plataforma, solo está el Hijo y su Padre. El tercer punto que quiero tocar es que arrodillarse transforma el corazón antes de transformar las circunstancias.
Es importante entender algo, mis queridos hermanos. Cuando Daniel se arrodilló, el decreto no desapareció. El peligro el peligro se aumentó de inmediato porque estaba en contra del decreto. Y el sistema nunca cambió, pero algo sí cambió, y fue que su interior permaneció firme y fiel al Dios vivo. La oración no siempre altera instantáneamente el exterior, pero sí fortalece el interior. Y un corazón fortalecido por Dios puede atravesar cualquier foso. Jesús mismo en Getsemaní, pues, puesto de rodillas, oró. Lucas 22:41. El cáliz no fue renovado, pero la fortaleza para enfrentarlo sí fue impartida. Hermanos, muchas veces pedimos a Dios que nos quite de las batallas, pero Él decide fortalecernos en medio de ellas para vencerlas. Cuando el creyente se levanta de sus rodillas después de haber orado, puede que la situación siga estando igual, pero ya no es la misma persona que se arrodilló. La ansiedad disminuye, la fe se afirma, la perspectiva se alinea en los cielos. El cuarto punto que quiero tocar es que de rodillas también se aprende a dar gracias en medio de la presión. Hermanos, el texto dice que Daniel no solo oraba, también daba gracias. Y esto es profundamente confrontante, porque es fácil agradecer cuando todo está a nuestro favor, pero Daniel agradecía cuando todo estaba en contra de él. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos recuerda: da gracias a Dios en todo momento. No dice por todo, sino en todo. Es decir, que incluso dentro de los escenarios más difíciles de nuestra vida, podemos recordar que Dios sigue siendo bueno en todo momento y a toda hora. Hermanos, la gratitud en medio de la presión es señal de madurez espiritual y madurez en la fe de nosotros. Es el lenguaje del alma que ha entendido que el carácter de Dios no cambia, aunque cambien las circunstancias de cada uno de nosotros. Hermanos, sinceramente el lugar más bajo puede convertirse en el lugar más alto de nuestra historia. Pastor, amado, escucha. Quizás hoy no enfrentas un decreto de muerte, pero sí cargas en silencio luchas, presiones y responsabilidades que pesan demasiado. La invitación del Espíritu Santo es muy sencilla y muy profunda. Vuelve a arrodillarte. Porque el lugar más bajo de los hombres es el lugar más alto de Dios. El que se inclina ante el Padre no se doblega ante el miedo. El que aprende a orar en secreto puede enfrentar leones en público. Hermanos, la historia de Daniel no termina en el foso, termina en el testimonio. Pero el testimonio comienza en la habitación, con rodillas dobladas y las ventanas abiertas hacia la promesa. Hoy no es un llamado a un acto religioso, no, sino una rendición sincera. No es una postura externa, es una disposición interna. Y cuando el hombre o la mujer decide hacerlo de rodillas, me inclinaré y te oraré, el cielo escucha
y la tierra comienza a temblar. Y esta es la invitación que hoy Dios nos está haciendo. Nos está recordando esos momentos donde nos arrollamos adelante de Él y lo oramos todos los días, todas las mañanas. Era lo primero que hacíamos en las mañanas. Y hoy te está recordando el Señor que volvamos a nuestro inicio, que volvamos a buscar nuestro primer amor, que volvamos a estar como estuvimos en el primer plano, arrodillados ante el Señor. Con esto quiero terminar esta enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Padre eterno, hoy doblo mis rodillas delante de ti con humildad genuina. No vengo a impresionarte, vengo a aprender de ti. Reconozco que sin tu presencia soy frágil, que sin tu dirección me extravío, que sin tu fuerza me debilito. Enséñame a buscar antes de que lleguen las crisis. Forma en mí una vida constante de oración, no impulsada por el miedo, sino por el amor tuyo. Quita de mí toda autosuficiencia, todo orgullo oculto, toda falsa confianza. Si debo atravesar un foso, que mi corazón esté firme por haber estado contigo en medio del secreto. Si debo enfrentar presión, que mi espíritu ya esté fortalecido por tu presencia. Que mis rodillas dobladas hablen más fuerte que mis palabras, que mi dependencia sea mayor que mi fortaleza. Que cada día de mi vida pueda decir con convicción profunda: de rodillas me inclinaré y te oraré a ti, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, amados hermanos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.